Buenos días. Vamos a dar comienzo a este quinto Congreso Internacional sobre la Nobleza, que tiene lugar presencialmente y también en conexión online. En primer lugar, va a abrir el Congreso doña María Beivide Pérez con la ponencia La nobleza española al servicio de la monarquía hispánica. La medalla como reconocimiento de servicios, siglos XVI-XVII. María Beivide Pérez estudió el grado de Historia de Arte de la UNED 2014-2019. Es máster en Patrimonio Histórico escrito por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2002 está preparando su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado los cursos de digitalización de documentos, Sociedad Española de Documentación e Información Científica, SEDIC, y de fundamentos de la catalogación y cursos de tasación de obras de arte, pintura y escultura barroca y técnicas de diagnóstico de las obras de arte. Ha participado en diversas conferencias y seminarios, entre ellos el 18º de Diplomática de la Universidad Complutense, primeras jornadas de archivos de museos, del Museo Nacional del Prado, etc. Últimamente ha colaborado en la revista Hidalguía con su artículo La medalla italiana del primer marqués de Cenete, un documento historiográfico. Cuando quieras, María, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador de estas magníficas jornadas que me ha permitido estar hoy aquí abriendo la conferencia y poder hablar de un objeto que para mí es fundamental para el estudio de la historia y de la historia del arte y que tradicionalmente ha sido relegado a un segundo plano por la historiografía, que es la medalla. En esta ocasión he querido hacer un estudio sobre la medalla al servicio de la alta nobleza que se convirtió en la élite dirigente de la monarquía hispánica de los Austrias a lo largo de los siglos XVI y XVII. Esta alta nobleza española fue adaptándose a los cambios inherentes impuestos por la corona debido a la vasta extensión que dominaban los españoles en el momento, convirtiéndose en figuras clave de los gobiernos de estas nuevas cortes extrapeninsulares que surgieron y estuvieron destinados, por tanto, a desarrollar nuevas estrategias para amasar más poder y copar los altos cargos de gobierno y militares. Dado que las posibilidades de ascenso reales de la corte madrileña ya no eran tan viables, se aprecia la tendencia de esta alta nobleza nobiliaria a buscar rutas alternativas para engrosar su cursus honorum. De esta forma, vemos que se implican en las actividades militares al servicio del rey y también en los gobiernos de estas nuevas cortes, para después, cargados de honores y con una intachable historial político-militar, regresar a la corte y solicitar esos puestos más cercanos al monarca, que al fin y al cabo era lo que más deseaba cualquier noble. Los principales mandos militares y de gobierno de este momento en las cortes extrapeninsulares estaban en Nápoles, Milán, Sicilia, el resto de los territorios italianos bajo el dominio de la corona, la Embajada de Roma, los Países Bajos españoles, Cataluña, Valencia, el Perú y la Nueva España. A través del estudio de las medallas de los siglos XVI y XVII, cuyos reversos protagonizaron algunos de los más interesantes y destacados miembros de los grandes linajes de nuestro país, podemos desentrañar ese afán legitimador de la historia y la antigüedad de una casa que imbuían a estos nuevos soportes que se erigieron como el medio perfecto de la propaganda política y de la imagen de poder individual. La idiosincrasia de la medalla hace que sean una buena fuente documental y no solo artística para el estudio del cursus honorum de estos personajes. Debemos señalar, sin embargo, que la tenencia y el encargo de estas piezas era algo excepcional para la época, no al alcance de todo el mundo, y que, aunque resulte problemático discernir a quiénes se deben el encargo de estas piezas, gracias al estudio de sus anversos y reversos, podemos llegar a deducir a quién se debió su mecenazgo. En orden cronológico, siguiendo la fecha de ejecución de las piezas, vamos a estudiar en profundidad las medallas protagonizadas por Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, Íñigo López de Mendoza y Mendoza,
Pedro Télez Girón y Velasco, Fernando Enríquez Afán de Rivera y Télez Girón, Luis Guillermo de Moncada Aragón y de la Cerda, Francisco de Moura y Corterreal Melo, Antonio Pedro Sancho Álvarez Osorio Gómez Dávila y Toledo, y Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo. En primer lugar, nos encontramos con la medalla de Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, que en el momento de ejecución de la pieza era gobernador de Nápoles. La ejecución de esta medalla coincide con la sublevación de la oposición napolitana en 1547, continuación de los tumultos que tuvieron lugar en 1564 contra el intento por parte de don Pedro de introducir en el virreinato un organismo similar a la Inquisición española. Tras esto, decidió bombardear desde Castelnuovo los barrios más populares, lo que aumentó ese sentimiento antiespañol por parte de los napolitanos, lo que hizo que el emperador Carlos V interviniese. La medalla es de autor desconocido, pero alude definitivamente a estas contiendas de 1547 y asimismo las acusaciones veladas que se vertieron sobre don Pedro por la presunta usurpación de la majestad real. Como vemos, es una utilización muy evidente de la medalla al servicio de la imagen de poder. Le vemos en el anverso retratado a la romana a derecha y en el reverso le vemos de nuevo retratado sedente frente a la justicia, también ataviado a la romana, levantando el brazo de esta mujer. Junto a ello aparece la leyenda Erectori Justitiae, que podemos traducir como al constructor de la justicia. En el anverso es un espejo de elocuencia política y virtud militar como defensor de la propia identidad nobiliaria. Al retrato le acompaña la siguiente leyenda, Petrus Toletus ob Prince, que estarán de acuerdo conmigo que es un poco irónica. Pedro de Toledo, el mejor príncipe. Por lo tanto, alude a esas acusaciones veladas. Esta obra, por tanto, podemos deducir que fue encargada por el propio don Pedro para lavar un poco la imagen debido a esas acusaciones. En siguiente lugar, tenemos la de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, una medalla ejecutada hacia 1568 con motivo de su entrada triunfal a Bruselas tras la dura supresión de los disturbios y la decapitación de los condes de Horn y Egmont en el 5 de junio de 1568. La esperanza por conseguir librarse del yugo español por parte de los holandeses partía por creer en el príncipe de Orange de forma desmesurada. En septiembre de 1568, las tropas de Orange comenzaron a moverse, se dirigieron a Diest, pero el gran duque llegó a tiempo con sus tropas para cubrir tanto Lovaina como Bruselas. Posteriormente, se llevó a cabo la entrada triunfal del gran duque de Alba a Bruselas. Esta medalla alude a esa doble victoria, como pueden ver en el reverso, con esos dos putis sosteniendo dos coronas de laurel, como una alusión a ese gran servicio prestado a la corona, por tanto al rey Felipe II, y no solo eso, a la Iglesia católica. Por tanto, la medalla pudo haberla encargado no solo el propio duque de Alba, sino el propio monarca o algún dignatario del Consejo de Estado, como merced para conmemorar y premiar el servicio prestado. Fue encargada a Pietro Paolo Galeotto, uno de los mejores medallistas del momento, y en el anverso vemos un busto armado del gran duque, como reflejo de su gran servicio como militar de las tropas españolas. A continuación nos encontramos con la medalla de Íñigo López de Mendoza y Mendoza, que en el momento de ejecución de la pieza era el virrey de Nápoles. Desde la muerte de su padre en 1566 no contaría con el respaldo institucional necesario debido a sus constantes enfrentamientos con la Chancillería, el Consejo de Reino y la Inquisición. En 1572, sin embargo, seguiría sumando títulos a su cursus honorum, siendo nombrado virrey de Valencia y al poco tiempo fue promocionado al virreinato de Nápoles. En el virreinato de Nápoles tuvo que hacer frente a la opresión del pueblo napolitano, como ya era habitual,
Y en la presente medalla, atribuida a Giovanni Vincenzo Melon, uno de los grandísimos medallistas italianos del momento, que ejecutó numerosas medallas para otros dirigentes como los Medici, fue realizada en 1577 y se le presenta como un guerrero victorioso. La leyenda del Anverso resulta reveladora, pues no se identifica como conde de Tendilla, sino como marqués de Mondéjar, probablemente porque era el título más destacado dentro de sus titulaciones. El mensaje de gran guerrero continúa en el reverso de esta pieza del Museo de Casa de la Moneda de Madrid, que pese a que no esté en un estado de conservación idóneo, podemos apreciar que es una escena de batalla protagonizada por Íñigo de Mendoza, que aparece a caballo, portando bastón de mando en su mano, seguido por su ejército en ademán de asaltar al ejército que tiene enfrente. Esta escena tradicionalmente se ha considerado que alude a la Guerra de las Alpujarras, único conflicto bélico en el que participó Íñigo López de Mendoza. Resulta curioso que se le muestre entonces como un gran guerrero, un capitán victorioso, ya que si estudiamos sus datos biográficos no consta información relativa a una sonada victoria. Por lo tanto, de nuevo nos encontramos ante un ejemplo del uso de este soporte como propaganda política y de imagen de poder individual. Pues si vemos en la leyenda del reverso, aunque aquí no se aprecia muy bien, aparece una I y una P, que alude a Invictus Princeps, líder invicto. De hecho, la pieza fue encargada muchos años después de la Guerra de las Alpujarras, probablemente cuando el marqués ya estaba en Italia. A continuación nos encontramos con una pieza del Gran Duque de Osuna, tercer duque de Osuna, don Pedro Télez Girón y Velasco, que en el momento de la ejecución de la pieza era virrey de Nápoles. Esta pieza alude a la Conjura de Venecia de 1618, un complot político, una intriga diplomática entre la monarquía hispánica y la República de Venecia, que según las fuentes venecianas fue iniciada por el propio Gran Duque, apoyado por otros personajes destacados de la época, entre los que se encontraban Francisco de Quevedo. La situación desembocaría en un asalto popular a la embajada española en Venecia y la destitución de los altos cargos considerados como los cabecillas del supuesto complot. Esta medalla fue encargada por el propio duque de Osuna a Giulio de Grazia, otro de los mayores medallistas del momento, para lavar un poco su imagen, pues el gran duque de Osuna, como muestran las grandes obras sobre las que ejerció mecenazgo a lo largo de su trayectoria, sabía que su reputación dependía de las circunstancias históricas. De esta forma, en el anverso de la pieza, no solo se hace retratar a la romana, ataviado con armadura de parada y portando el toisón de oro, sino que además incluye en el contenido epigráfico sus títulos nobiliarios más importantes. Todo ello queda reforzado en el reverso, donde aparece una imagen de un caballo, que a priori puede parecer algo que no tiene mucho fundamento, pero forma parte del blasón de los Osuna y era un símbolo de la ciudad de Nápoles, pues aparece como corcel del sol en su escudo. Este elemento iconográfico, seleccionado por el propio duque, es un símbolo de audacia y valor, emblemas que él mismo consideraba que encarnaba como virrey de Nápoles. El lema que acompaña al corcel, Primus et ire viam, el primero y el más atrevido, pretende destacar el linaje al que pertenece el Gran Duque de Osuna, pues alude a un verso extraído de las Geórgicas 3 de Virgilio, donde se realiza un elogio a los caballos de pura raza. Como ven, nada de lo que aparece en una medalla está puesto al azar. Gracias a este ambicioso programa artístico y a otras muchas obras del mecenazgo del duque de Osuna, así como a los textos que escribió el propio Francisco de Quevedo, este gran personaje consiguió mantener su reputación política hasta 1620 y posteriormente recibiendo el apelativo por el que se le sigue conociendo hoy en día, el Gran Duque de Osuna. A continuación, tenemos la medalla de Fernando Enrique Zafán de Ribera y Télez Girón, tercer duque de Alcalá de los Gazules, encargada durante su gobierno sobre el virreinato napolitano. De nuevo, durante su gobierno napolitano,
tuvo que enfrentarse a la animadversión del pueblo en contra de la supremacía de los españoles, asimismo a la nobleza local, al gobierno municipal y las autoridades eclesiásticas. Entre los acontecimientos más complejos que tuvo que afrontar se encuentra la revuelta conocida como Revuelta de los Abogados y Procuradores del Foro de Nápoles, que tuvo lugar hacia 1630. Es en esta fecha cuando se produce el encargo de esta medalla a Giulio de Grazia, de nuevo, por parte del propio virrey. Esto consta en una carta que el propio duque envía a don Pedro Girón. Vemos un retrato solemne, de nuevo a la romana, ataviado con coraza, cuello con golilla y manto, siguiendo este estilo tan habitual. Acompañado del retrato encontramos los títulos más destacados del duque, donde aparece que era virrey de Nápoles. Resulta curiosa la imagen que seleccionó para el reverso, pues aparece representada la diosa o titánide Astrea, vestida a la antigua. Astrea era hija de Júpiter y Temis, y en el arte desde el Renacimiento se utilizó como símbolo de la justicia y personificación de la misma, pero no como la justicia en el sentido de dique, sino como justicia en su sentido más conceptual, es decir, sentimiento de justicia. La deidad aparece acompañada por la leyenda Iam Redit, que podríamos traducir como ya o enseguida regreso, lo que se puede interpretar como un mensaje con el que Fernando Enrique Zafán de Ribera quería transmitir que tras la represión de la revuelta de los abogados y procuradores, gracias a su buen gobierno, la justicia iba a regresar al virreinato. Ahora nos encontramos con una medalla de Luis Guillermo de Moncada, Aragón y la Cerda, séptimo duque de Montalto. A lo largo de toda su trayectoria política demostró de forma habitual que siempre ocupó un papel destacado e importante en la promoción de su propia imagen y de la de su linaje a través de las artes. Sin embargo, vemos un especial interés por este proceso legitimador a través de las artes desde que se encargó del Virreinato de Sicilia. Estando aún en el gobierno de Sicilia, mandó esta pieza a J.M. Pirix, que no es un medallista tan conocido como los anteriores, pero que realizó algunas piezas para otros destacados personajes del momento. Sabemos que es justo en este momento de su trayectoria política, no solo porque la medalla esté fechada, sino porque aparece con el título de Duque de Alcalá. Títulos que dignificaban su solemne retrato en busto, de perfil a derecha, ataviado con coraza, manto e insignia de la Orden de Alcántara. La orientación del encargo de esta medalla hacia la construcción de la memoria individual y familiar a través de la iconografía queda reflejado en el reverso, donde vemos la personificación de la equidad, sedente a derecha, ataviada de nuevo a romana, portando los símbolos de la fortaleza, que vemos a través de la columna romana, y la justicia, la balanza, enarbolándose a sí mismo como protector del reino, prometiendo fidelidad y servicio, mostrándose como un político equitativo y férreo. Imagen que queda reforzada con el mensaje a través de la leyenda in omnibus ego, que podemos traducir como en todo lo que soy, que si lo añadimos al final de la inscripción epigráfica del anverso, pro rex, significa al rey en todo lo que soy. A continuación nos encontramos con la medalla de Francisco de Moura y Corte Real Melo, tercer marqués de Castelrodrigo. Durante su mandato sobre los Países Bajos, tuvo lugar la invasión por parte de los franceses dentro de la contienda que se ha conocido como la Guerra de la Devolución, que tuvo lugar por parte de Luis XIV con el pretexto del supuesto impago de la dote de su esposa María Teresa de Austria y Borbón. Todas las medidas que tomó Francisco de Moura y Corte Real durante su gobierno sobre los Países Bajos españoles tuvieron muy buena acogida por parte de todo el mundo, y tanto es así que todo el mundo tenía buena opinión del marqués. De hecho, se crearon numerosas medallas y jetones con su efigie que fueron encargadas por sus propios súbditos, a Adrien Waterloo, como es el caso de esta medalla conservada en el Museo Casa de la Moneda de Madrid. En ella nos encontramos ante un solemne retrato a derecha de Francisco de Moura, con cabello suelto, liso y ataviado con coraza.
acompañado con la leyenda donde se alude a sus títulos. Y a diferencia de las anteriores, en el reverso vemos el escudo de los Moura, que muestra el cuartelado de los Moura en Campo de Gules, con 7 castillos de oro, y los Corte Real en Campo de Gules, 6 costillas de oro, y Jefe de Plata, con una cruz de gules, alrededor del cual aparece un collar del que pende la cruz de la Orden de Cristo, donde era comendador mayor. Esto responde al afán de los Moura de legitimar su linaje a través de las artes, decidiendo poner en todas las obras que ellos ejercían, sobre las que ellos ejercían mecenazgo, sus escudos. Pues como saben, fue un linaje que surgió a posteriori y que no pertenecía al grueso de la corte madrileña, sino que ascienden de la nobleza portuguesa, por lo que necesitaban legitimarse para poder copar esos altos cargos al servicio del monarca. A continuación nos encontramos con la medalla de Antonio Pedro Sánchez, Álvarez Osorio, Gómez Dávila y Toledo, cuarto marqués de Velada. El marqués de Velada ejerció el gobierno sobre Nápoles entre 1672 y 1675. Tuvo que afrontar la oposición de las fuerzas locales, que cada vez tenían más autonomía y mostraban de forma más férrea su animadversión. De esta forma, las medidas tomadas por Antonio Pedro Sancho no tuvieron el éxito como sí que tuvo durante su estancia en la Embajada de Roma, y tal fue el fracaso de las políticas del marqués que no sería renovado en el cargo. Sin embargo, aquí vemos una pieza encargada a François Cheron en 1675, donde se alude a este gobierno sobre el virreinato de Nápoles. Esto nos sorprende, puesto que el cargo de gobernador o virrey de Nápoles era uno de los más importantes dentro del cursus honorum de cualquier noble del momento, y de ahí que encargase esta pieza. En el reverso vemos el retrato en busto del marqués, con anteojos, ropilla, banda y una venera pendiente de su cuello. Resulta curioso ver que se hace retratar con anteojos, siendo este una de las primeras representaciones artísticas de una persona con gafas. Mientras en el reverso vemos representados una balanza, un caducio y una espada cruzados. Son una clara declaración de intenciones del marqués, pues el caducio significa la capacidad de apaciguar y asimismo es un icono tradicional que alude a la autoridad máxima. La balanza es un claro símbolo de justicia, equilibrio y equidad, mientras que la espada suele simbolizar la violencia o intervención militar. De esta forma, el marqués pudo haber encargado él mismo esta pieza porque quería que se le viera como un gobernante justo, que supo ejercer la autoridad con equidad y que pretendía seguir compitiendo por los honores que consideraba que merecía después de su amplia trayectoria política, como queda reflejado en la leyenda del reverso. Finalmente, quiero mostrarles la medalla de Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo, noveno conde de Melgar, gobernador de Milán, en el momento en el que la medalla fue encargada en 1684. Al cargo del gobierno de Milán, de toda su etapa, destacó la ayuda que Enríquez Cabrera otorgó a los genoveses con motivo del ataque francés que sufrió la ciudad en 1684. Las tropas francesas fueron aplacadas y forzadas a reembarcar por uno de los tercios enviados por el conde de Melgar para socorrer a los genoveses y evitar que la ciudad fuese saqueada. Este suceso no solo supuso para don Juan un incremento considerable de su popularidad dentro de las cortes italianas y de la propia corte madrileña, sino a nivel europeo. Y por contraste, la caída de la popularidad de Luis XIV, que tampoco es que fuese muy buena. En conmemoración de este acto de generosidad, se realizó el encargo de una remesa de medallas a Gioacchino Fortini en 1684. No sabemos con exactitud si fue encargada por los propios genoveses o por el Consejo de Estado español o el monarca,
pero lo que sí que sabemos es que no fue encargada por el propio Juan Tomás Enríquez de Cabrera. En su anverso vemos el retrato en busto del gobernador, con peluca y rica armadura, acompañado por la leyenda con sus títulos. Y en el reverso vemos el puerto de Génova, bombardeado por una flota en la zona superior del campo de la Medalla, con el gobernador Enríquez de Cabrera en primer plano a caballo y liderando las tropas en la parte inferior del campo de la Medalla. Toda una escena bélica acompañada por la leyenda Providentia et fortitudine iamba sebata. Por providencia y fortaleza, Génova fue salvada. Espero que a través del estudio de estas medallas, de esta remesa de medallas que, como les digo, están conservadas en el Museo Casa de la Moneda de Madrid, hayan podido analizar las conductas de estos personajes de nuestra historia y cómo querían perpetuar su imagen a través de las artes. Siempre suelo decir que las medallas podemos vincularlas a lo que hoy en día son las redes sociales, porque al final es un uso de propaganda individual y política que llegaba a un determinado público, en este caso las élites del momento, pero que no tenía otro afán que difundir la imagen individual y de poder. Por lo tanto, espero que sean conscientes de que estos soportes metálicos van más allá de ser un mero objeto artístico y que comencemos todos a considerarlas como lo que son, un objeto documental, histórico, artístico y cultural, que sirve no solo para apreciar su belleza, sino como fuente fundamental para ampliar los estudios de los linajes nobiliarios y de nuestra historia. Espero haberles transmitido la pasión que siento por estas piezas, que les haya resultado ameno y estaré encantada de contestar cualquier duda o cuestión que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la exposición. Tenemos un par de minutos si hay alguna pregunta en la sala. Y si no, pues ahora a continuación pasamos al siguiente ponente. Genial. Muchas gracias. Muchas María. gracias.